Cordial bienvenida a todos, en especial a nuestros ponentes e invitados. Mi nombre es Javier Méndez Abad, soy miembro del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Lovaina y soy quien moderará el diálogo de hoy. El webinar forma parte del proyecto SURLAB, el cual es una iniciativa financiada por la agencia de cooperación belga, BLIR, y que nace de la cooperación entre tres instituciones, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad de Cuenca. Además, el proyecto integra actores locales y habitantes de barrios populares de la ciudad de Guayaquil. El proyecto busca contribuir al desarrollo de las capacidades de investigadores locales, así como la coproducción de conocimiento y trabajo conjunto con múltiples actores locales para la co-creación de espacios públicos inclusivos en barrios populares de la ciudad de Guayaquil. Ustedes pueden encontrar más detalles de nuestro proyecto ingresando a nuestra página web www.surlab.net. Este webinar se ha organizado en 4 sesiones. Esta es la segunda de ellas y se titula Espacio Público Inclusivo, Apropiación y Sostenibilidad. Las 2 próximas sesiones se llevarán a cabo el día 26 y 27 de octubre a las 10:30 hora de Ecuador. Desde ya quedan todos cordialmente invitados. En la sesión de hoy contaremos con 3 reconocidos invitados, como son Pablo Vega Centeno, Daniel Orellana y Carolina Rodas. Cada uno de ellos contará con 20 minutos para su presentación y posteriormente realizaremos una ronda de discusión y preguntas. Para ello, les invito a todos los participantes a enviar sus comentarios o consultas a través del chat de la sala y luego podremos compartirlas con nuestros invitados. Daremos inicio con la participación de Pablo, quien nos hablará acerca de espacio público, desigualdad y sociabilidad. Pablo Vega Centeno es profesor principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es sociólogo formado en la Pontificia Universidad Católica de Perú y con un doctorado en arquitectura en la Universidad Católica de Lovaina. Su campo de investigación son los estudios urbanos, tanto metropolitanos como de ciudades intermedias o menores desde hace más de 30 años. Pablo ha venido trabajando especialmente los temas de movilidad y espacio público, sobre los que ha realizado numerosas publicaciones en revistas especializadas, así como capítulos de libros. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Pablo y podemos compartir tu presentación. Okay. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al proyecto SURLAB por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes algunas reflexiones para motivar el trabajo colectivo, ¿no? Como el seminario en general habla de espacios públicos inclusivos, en la exposición lo que a mí me va a interesar es primero partir, bueno, estamos hablando de qué espacio público, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos aludiendo? Y ahí tenemos que tener en cuenta que todo el debate, la reflexión sobre espacio público nace de un entender el espacio público que es de una historia reciente, ¿no? Luego de ver de dónde parte esta promesa de espacio público, es confrontarnos a los desafíos que encontramos, o por lo menos yo quiero proponerles, en lo que son los espacios públicos en las ciudades de América Latina, ¿no? Y justamente creo que uno de el vector con el cual podemos leer esa especificidad de los espacios públicos en América Latina es la desigualdad. La desigualdad que se convierte en una forma de sociabilidad, ¿no? Que es lo que me preocupa que aprendamos a hacer visible, a tender el ojo desarrollado, porque si queremos luego proyectos urbanísticos que intervengan sobre ciertas realidades, a veces hay que hacer visibles cosas que en la medida que se vuelven tan normales, ya no llaman la atención, ¿no? Bien,
Partamos entonces. ¿De qué espacio público tenemos como origen? En realidad, en lo que es el mundo de la cultura occidental, de la cual en parte somos tributarios, querrámoslo o no, viene la promesa del espacio público moderno. Y es este el discurso del espacio público moderno el que se fue legitimando en el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, y es de pronto entender todo lo que son parques, avenidas, plazas, calles, como escenarios de la diversidad humana de la ciudad y donde las poblaciones podían tener una experiencia de sociabilidad en igualdad. Y esto es parte de lo que se construye con el famoso icono de la transformación de la ciudad de París, ¿no? La apertura de los bulevares como una nueva conexión de animación y vida a lo largo de anchas veredas con primeras plantas, con muchas mamparas, en fin, una actividad donde van y vienen personas, pero no solamente la burguesía, sino que, como dice, de pronto los barrios pobres pueden salir y caminar también indistintamente. Entonces, como que se va tejiendo una sensación de experiencia de aspiración de igualdad, ¿no? Y sobre esa base es que se va construyendo esta idea del anonimato como experiencia de igualdad en el espacio público moderno, en la medida que nos podemos vestir como querramos y caminamos indistintamente, ¿no? Nos ignoramos mutuamente y entonces en esa mutua ignorancia hay una suerte de igualación de las personas. Entonces, el fondo de la experiencia de anonimato se traduce entonces en una experiencia de igualdad ciudadana. Es a esto a lo que el antropólogo Manuel Delgado, ¿no?, finalmente destaca como esta posibilidad que ofrece el espacio público urbano de que en ese ir y venir de personas, finalmente las interacciones van a ocurrir por las acciones que nos van a llevar a interactuar. Entonces, por ejemplo, alguien que nos diga, oiga, permiso, o qué hora es, ¿no? O tenga cuidado, o se le ha caído algo, son acciones que motivan la interacción y no estamos tan preocupados de la condición social de la persona. Es sobre todo la acción la que nos interesa. Esto se vuelve un potencial de promesa de igualdad ciudadana. Y es sobre esas bases que se construye esta idea del espacio público urbano como espacios de inclusión y de igualdad, ¿no? En realidad, este es el punto de partida entonces de una promesa, ¿no?, que la modernidad nos trae y entendiendo los espacios públicos como esa oportunidad de igualdad. Pero la misma modernidad ha tejido sus propias confrontaciones, sus propias mutaciones. Cuando desde mediados del siglo XX se va legitimando, bueno, desde ya 1930 en realidad, bajo la influencia de los proyectos de los grandes congresos internacionales de arquitectura moderna, del urbanismo moderno, es pues el sueño de una ciudad con calidad de vida tiene que adecuarse al automóvil, ¿no? Y a partir de eso hay una recomposición de la manera de ver lo que es una ciudad con calidad de vida, entendiendo que el espacio público debe priorizar la circulación, la vía pública. Entonces, grandes espacios para la circulación vial y también grandes áreas libres como suertes de placeres estéticos, sea verdes o también como espacios duros. Entonces, acá ya tenemos como una confrontación porque se va a abrir a partir de eso el debate de si la ciudad va a estar más priorizada para las personas en automóvil
o las personas, y qué pasa con las personas que no están utilizando medio de transporte motorizado, ¿no? También la otra mutación tiene que ver con la exaltación de la vida en vivienda, ¿no? Y la vivienda como abstraída de la ciudad, ¿no? Creo que la sobredimensión de lo que es el hogar se vuelve el ícono de modernidad de los Estados Unidos en la posguerra, y este ícono de la vivienda con su techo a dos aguas termina percolando en los imaginarios de muchas partes del mundo. En América Latina es muy fuerte. Entonces, muchos de los niños en América Latina casi inconscientemente han terminado, y bueno, mi generación era clarísimo, dibujando la casita con el techo a dos aguas como si fuese la casa ideal, ¿no? Aunque esta nunca fuese el escenario real de nuestras realidades urbanas, ¿no? Y esto va de la mano de una sublimación de la urbanización residencial sobre la base de la vivienda. Y entonces, ¿qué es lo que se exalta acá? Es el mundo hacia adentro, ¿no? El mundo de que la calidad de vida pasa por las interacciones dentro de la vivienda, y de alguna manera se renuncia a los espacios públicos como espacio de vida animada, ¿no? Entonces, tenemos ya ahí mismo una nueva confrontación. Y más recientemente, en el mundo globalizado, ¿no? Tenemos una suerte de exacerbación de todo lo que son los espacios de la movilidad, sea por viaductos, sea por aeropuertos, sea por grandes estaciones de trenes de alta velocidad, ¿no? Y escenarios de encuentro como grandes centros comerciales, como lugares idealizados para la vida, ¿no? Espacios que tienen la característica de ser muy semejantes en una ciudad o en otra, sin importar el continente en el que se encuentran. Eso es lo que Kohlhaas llamaba la ciudad genérica. Entonces, es otra manera también de leer mutaciones del espacio público. Bien, esto es lo que tenemos como situación de la promesa del espacio público moderno y sus propias mutaciones, que llevaron, ¿no?, finalmente a cuestionar, o sea, estas tendencias, estas últimas, como en la ciudad genérica, quieren ser cuestionadas, y la cumbre de Hábitat 3, que tuvo lugar en Quito hace 4 años, ¿no?, justamente tenía como una de las grandes preocupaciones interpelar hacia dónde iba la ciudad y recuperar esta noción de espacio público moderno, ¿no?, con respecto a las mutaciones que estaban ocurriendo, ¿no? Hasta ahí tenemos una historia. La pregunta es, ¿y esta historia cómo nos interpela en el caso de América Latina, en nuestras ciudades? Porque nosotros en parte hemos convivido con esta historia y estas mutaciones, pero por otro lado tenemos particularidades, y es eso lo que quería desarrollar en esta segunda parte de la exposición, ¿no? En realidad, América Latina supone confrontar en qué medida los espacios públicos llegaron a ser un espacio de la ciudadanía de acuerdo a la promesa del espacio público moderno, ¿no? ¿Cuánto más bien podría ser más interesante decir, bueno, y cuánto los espacios públicos de nuestras ciudades expresan nuestras particulares sociedades, ¿no? Entonces, el vínculo entre ciudad y sociedad. Finalmente, y dentro de esta relación con la expresión de la sociedad, yo creo que, y ahí sí siguiendo algunas de las propuestas del recordado Rodrigo Salcedo, yo creo que hay que aproximarnos a los espacios en América Latina, entendiendo que históricamente tienen más de un campo de lucha que de haber sido en algún momento un escenario
del famoso espacio público moderno que fue la promesa europea, ¿no? Yo creo que hay que mirar bien qué es lo que pasa. Y para esto, yo por lo menos avanzo en mi reflexión, si bien es en la escala de América Latina, con particularidades que me confronto de mi propia realidad de las ciudades peruanas, ¿no? Bueno, primero, la experiencia de espacios públicos modernos, esta promesa del espacio público moderno en América Latina, podríamos decir que es una experiencia bastante más acotada. Tal vez la ciudad que más se acerca a haber experimentado esta promesa del espacio público moderno es Buenos Aires, ¿no? ¿Ya? Bueno, y que probablemente es una de las ciudades en América Latina más europeas, podríamos decirlo, ¿no? En otra medida también en la manera en que se expandió Sao Paulo en el siglo XX, ¿no? Y ahí retomo una idea importante que señalan Emilio Duau y Ángela Giglia, y es que en estas ciudades tenemos un hecho muy particular, y es que a mediados del siglo XX hay un crecimiento importante de clases medias, y además tienen un sector obrero industrial bastante bien insertado dentro de lo que es la economía urbana. ¿Eso qué permite? Que esta promesa de la igualdad tenga un escenario de población significativo que sí tiene cierto acceso y le da legitimidad a esta sensación. Y bueno, el resultado es que hoy en día el habitante de Buenos Aires usa sus parques públicos y sus calles y no solamente eso, lo hace con plena sensación de derechos, cosa que no necesariamente ocurre en otros contextos. Por lo menos en el caso de Lima, en el Perú es muy pobre, ¿no? Y justamente hablando de Lima, yo creo que el escenario que tenemos más bien como legado de la historicidad de la ciudad es que en la mayor parte de su historia, ¿no?, el espacio público siempre ha sido sobre todo escenario de afirmación de la desigualdad. Es decir, en la escenificación de la vida cotidiana había el constante mirarse y afinar la posición desigual de unos sobre otros, ¿no? Y bueno, y esto no mutó, no tuvo gran transformación en el siglo XIX con la famosa transformación que tuvo en el caso europeo. Todo lo contrario, las primeras reformas urbanísticas que va a tener la ciudad, imitando modelos europeos del siglo XIX, va a ser liderada por la aristocracia, no por la burguesía, porque la burguesía era todavía muy incipiente. Entonces, a fines del siglo XIX, las primeras transformaciones a inspiración europea, europea parisina, por ejemplo, son lideradas por la aristocracia, que justamente no recoge esa promesa de la modernidad, ¿no? Y en ese contexto que vamos teniendo, y es acá lo que yo sostengo, es que en América Latina, en ese campo de lucha, podemos identificar numerosos escenarios en los cuales esta desigualdad se expresa contradictoriamente al discurso de igualdad ciudadana que puede estar en nuestras cartas magnas republicanas, ¿no? Y entonces, una de las grandes maneras de expresar la desigualdad es el control político, ¿no? Entonces, desde hace 2 gestiones al alcalde de la ciudad se le ocurrió que cuando hay riesgo de alguna manifestación política que quiera reclamar algo al Poder Ejecutivo o al Poder Municipal, comenzar a poner barandas de exclusión de acceso a la Plaza Mayor de la ciudad, ¿no? Cosa que espero que no les ocurra en Quito o Guayaquil, ¿no? Otra cosa mucho más difundida, además, es el placer
de generar prohibiciones de cómo se usa o no se usan los parques públicos en la ciudad, ¿no? Entonces, este es un parque, por ejemplo, donde hay montones de cuestitas de verde, donde hay los carteles de prohibición de uso, ¿no? Pero, por otro lado, donde ocurre una experiencia cotidiana muy usual, y es que esas cuestas son las más divertidas para los niños, ¿ya? Y a pesar de que está prohibido, entonces los padres terminan negociando con la felicidad de los niños, dejándolos jugar y teniendo siempre un padre que está controlando cuándo se acerca o no el vigilante del parque para decirles a los niños que se retiren conforme se acerca el vigilante y una vez que se aleja, que vuelvan a jugar. Y así, inconscientemente, aprendemos a negociar con el poder político, ¿no? Y indirectamente aprendemos que la calidad de vida a veces pasa por transgredir las normas, ¿no? Y bueno, otra tal vez de las desigualdades más notables tiene que ver con el automóvil, pero el automóvil acá hay una superposición compleja, porque no es solamente la ciudad adecuada al automóvil, como era la influencia de la mutación en el fenómeno europeo norteamericano, sino también acá hay un poder de un signo de distinción social muy fuerte, porque en ciudades como Lima, los que usan auto privado representan menos del 20% de las personas que se desplazan. Es más, creo que menos del 15%, ¿no? Sin embargo, parece que la ciudad está diseñada al servicio de ellos. En la figura de la derecha es Huamachuco, una ciudad pequeña en los Andes peruanos, que me llama la atención esta simbólica, ¿no? Donde hay una vereda súper angosta, ¿no? De un poco menos de 1 metro. Sobre la vereda se pone un cartel de no caminar por la pista cuando es evidente que no hay oportunidades, que es casi imposible no cumplir esa norma, y encima tratándose de ciudades donde la circulación de vehículos es menor aún. Entonces, acá hay un problema donde lo económico se superpone a un criterio de prioridad del automóvil como medio de circulación y al final termina siendo una argumentación, un poder de desigualdad simbólica, ¿no? Pero a esto hay otras desigualdades que también hay que saber identificar, las desigualdades de género, ¿no? Ocurren en el mundo, pero con el machismo latinoamericano, las desigualdades sobre en el espacio público son mucho más graves, ¿no? Porque hay un hostigamiento a las mujeres cuando caminan solas por la calle y que también ocurre contra la comunidad LGTBIQ, ¿no? Entonces, esto también hay que hacerlo visible, o sea, hay problemas muy serios, entonces, donde parece que esa promesa del espacio público moderno fuese solo masculina. En el caso de América Latina, este fenómeno se agrava con respecto a lo que pueden vivir las ciudades europeas. Por otro lado, tal vez más conocido en nuestros países es la desigualdad territorial, porque tenemos una enorme segregación a nivel de espacios urbanos, donde hay algunos que tienen toda la dotación y calidad de equipamiento, mientras en otros es la propia población la que hace esfuerzos para generar áreas comunes ante la casi ausencia total de los poderes públicos. Por otro lado, este es otro tipo de desigualdad que prestar atención, y es que la condición de ciudadanía no se da en igualdad de condiciones entre el vecino residente y el que no es residente. Y el residente acepta muy poco reaciamente la convivencia con transeúntes, porque entiende que los espacios públicos próximos a su casa son prioritarios para él. Y por otro lado, tenemos transeúntes que al sentirse al margen tampoco tienen mucho cuidado con las áreas comunes porque finalmente las asumen como tierra de nadie. Entonces, esta es otra condición de desigualdad que se puede experimentar en nuestras ciudades.
Finalmente, también tenemos que prestar en esta lectura de las desigualdades y la manera en que sociabilizamos la diferencia de escalas. Porque una cosa es hablar de espacios públicos en las centralidades urbanas, es decir, aquellos espacios de nuestras ciudades que concentran las actividades económicas, comerciales, educativas, donde los usos residenciales son minoritarios. Y en estos espacios, como puede ser en México o en Lima, por ejemplo, es notable en muchas centralidades la importancia de la actividad comercial ambulatoria en la calle. Y bueno, interpelarnos sobre el rol del comercio ambulatorio es interesante también planteárnoslo, ¿no? En la lógica ideologizada a veces se dice que hay que erradicarlo. Francamente, hay varios, podemos interpelarnos seriamente. Hay un problema cuando hay una ocupación hegemónica, de acuerdo, pero yo creo que el comercio ambulatorio tiene mucho que expresar sobre las maneras en que se ha expandido la ciudad, las actividades económicas de la ciudad, y yo creo que necesitamos mirarlo de otra manera, ¿no? Porque puede ser más que el problema, tal vez puede ser también la oportunidad de la manera en que leamos nuestras ciudades y la vida del espacio público en nuestras ciudades. Pero bueno, en escala más barrial, es decir, aquellos espacios de la ciudad donde los usos residenciales son mayoritarios, tienen otro conflicto con el espacio público. En sectores medios y no solo medios, hay este placer por excluir a los otros. En Lima es muy, lamentablemente, muy difundido enrejar calles cerca a urbanizaciones residenciales, ¿no? En nombre de la seguridad se excluye, ¿no? Y esta situación también interpela la manera que se constituyen los barrios populares. Por último, a nivel de escalas, hay que prestar atención en ciudades intermedias la figura de áreas comunes que no son claramente definidas como espacios públicos urbanos y tampoco son claramente definidas como espacios privados. Pampas, los arroyuelos. Este es un escenario delicado para trabajar en ciudades intermedias o menores porque hay el riesgo en las lógicas inmobiliarias de que se terminen privatizando y en los cotidianos de las poblaciones, estos espacios comunes fuera de la trama de una ciudad menor suelen ser los principales espacios de encuentro de los colectivos humanos. Así que prestarle también a hacer visible el valor de estos espacios. Bien, con esto termino, ¿ya? Para que Javier no se moleste conmigo. Lo que quería era hacer una revisión. Entonces, diferenciamos dónde está la promesa de espacio público moderno que acoge Hábitat 3 finalmente, pero por otro lado, ¿cuál es la escala de los problemas en nuestras ciudades latinoamericanas? Yo creo que una de las principales preocupaciones que tenemos que tener es que muchas de estas desigualdades, que además las podemos ver a diferentes escalas, centralidades, barrios o en estas áreas comunes, terminan siendo normalizadas. Y esto es lo más grave, porque en nuestras ciudades vemos como normales paisajes desiguales en el diseño, tratos desiguales a las personas. Y es sobre eso, creo, donde el urbanismo tiene que saber revelarse. Es el escenario central, yo creo, del debate para nuestras ciudades. Muchas gracias y disculpen, me extendí un poco. Muchas gracias, Pablo, por tu contribución. Importantes observaciones en cuanto a la relación entre la normalización y la desigualdad expresada en el espacio público. Ahora daremos paso a Daniel Orellana. Él es profesor principal e investigador de la Universidad de Cuenca, especializado en ciencias geográficas y ambientales y cofundador de Yacta Lab.
en el Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca. Daniel es biólogo ambiental y máster en Información Geográfica y PhD en Geoinformación por la Universidad de Wageningen. Su investigación se enfoca en estudiar las interacciones entre los seres humanos y el ambiente desde una perspectiva multidisciplinar. Daniel, te damos la bienvenida y les recuerdo a todos los asistentes que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat interno para discusión en la última etapa de la sesión. Adelante, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Bienvenidos y bienvenidas, y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Un caluroso saludo desde Yactalab en la Universidad de Cuenca. El día de hoy quiero conversar un poco sobre algunos de los conceptos que trabajamos desde el Grupo de Investigación Yactalab sobre los temas de espacio, lugar y sustentabilidad. Voy a abordarlo sobre todo de un punto de vista más teórico, aunque al final sí quisiera compartir algo de las investigaciones que nosotros hemos hecho. Nuestras coordenadas, antes que nada, nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Cuenca y, como ha dicho Javier, parte del Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población. Como grupo de investigación, nuestra misión es construir conocimiento científico que aporte a la búsqueda de las soluciones a los grandes desafíos que tienen las ciudades del siglo XXI. Este es un planteamiento que hacemos, y es que los desafíos que tienen las ciudades en el siglo XXI probablemente difieren de aquellos del siglo XX. Y estos desafíos, hay muchos, pero nos hemos concentrado en algunos, como el crecimiento urbano, el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la energía, la inequidad, la salud y el bienestar, y el manejo de datos e información. Dentro de estos desafíos hay una gran cantidad de ejes transversales que cruzan a varios de ellos y que entretejen, por decirlo así, una mirada más integral de la ciudad. Y en eso me concentraré en la segunda parte de mi intervención. Quiero hablar entonces dentro de esta estructura de algunos conceptos que trabajamos más desde la geografía, y es interesante proponer una crítica a los términos, a la terminología que utilizamos, y yo creo que esto nos puede ayudar también en términos conceptuales y luego en términos prácticos a enfocar un poco más cómo entendemos los espacios públicos. Desde la geografía hacemos una distinción fuerte entre los términos de espacio y lugar, ¿no? El espacio lo planteamos o lo entendemos como algo relativamente abstracto, una geometría, ¿verdad? Una dimensión que no tiene un significado sustancial. Mientras que el lugar, en cambio, se refiere a cómo las personas son conscientes sobre los espacios o están atraídos a ciertas porciones del espacio, ¿sí? Y esta distinción es clave porque nos permite entender al lugar como un espacio que cobra significado, ¿sí? Y es, en definitiva, el resultado de la interacción entre las personas y los espacios, ¿sí? El lugar se construye, el lugar gana significado solamente cuando hay una interacción con las personas. Desde esta lógica, me parecería interesante, por lo tanto, que hagamos una contestación al concepto de espacios públicos, ¿sí? Como lo hemos trabajado tradicionalmente en las ciudades, y empecemos a hablar de lugares públicos, porque precisamente esta distinción nos hace dar cuenta y nos hace revisitar algunas de las nociones que tenemos o que se han tenido en los procesos de planificación, de diseño, de implementación, de gestión de los espacios públicos, ¿sí? Porque con esta diferenciación de términos nos damos cuenta que un lugar público no es algo simplemente que se puede diseñar como se ha diseñado últimamente los parques, simplemente pues desde una computadora y ya está, porque requiere incorporar definitivamente a las personas, a los seres humanos, dentro de esta lógica para poder entender y trabajar en esas interacciones entre las personas y los espacios. Otra cosa que también ha mencionado Pablo en su presentación
que el lugar público es la oportunidad de las interacciones con los otros. Y esto es extremadamente importante, ¿no? Porque Richard Sennett también habla muchísimo de esta porosidad de la ciudad, ¿verdad? Donde nos permite precisamente esas posibilidades de encuentro. Para encontrarme con los míos, con mi gente, con los que son parecidos a mí, pues ya tengo mi casa, mi familia, mi trabajo, mi grupo de amigos. Allí generalmente están las personas afines a mí. Pero en el espacio público está la oportunidad de encontrarme con los que no son iguales a mí, con los que son diferentes. Y esta es la oportunidad precisamente que permite empezar a entretejer los hilos de los tejidos sociales, más allá de nuestros círculos inmediatos. Y en ese sentido, el espacio público se va a convertir en un lugar en el momento en el que genera y fortalece la comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de espacios públicos inclusivos, tenemos que estar pensando cómo ese espacio va a permitir tender hilos entre los diferentes elementos, las diferentes personas, los diferentes miembros de esa comunidad, y no solamente los que son similares a mí, no solamente los de mi grupo social. Por lo tanto, pues aquí la primera propuesta ya muy concreta es que debemos cambiar la idea de que las ciudades necesitan diseñar y construir espacios públicos. Y yo creo que lo que necesitan las ciudades son lugares públicos. Y diseñar un lugar creo que es un reto muchísimo más grande que diseñar un espacio. Y es un reto que no puede ser abordado solamente desde una disciplina, solamente desde la arquitectura o solamente desde el urbanismo o desde el diseño. Se requiere definitivamente una mirada muchísimo más integral para poder abordar este reto. El segundo punto que quisiera tocar es, a un nivel un poco más macro, la ciudad como un agente, ¿sí? Y vamos a ver qué implica esto. Muchas veces nos hemos acostumbrado a ver la ciudad simplemente como un telón de fondo, es decir, como una matriz física en donde pasan cosas, en donde transcurre nuestra vida, ¿no? Pero cuando planteamos que la ciudad es un agente, quiere decir que tiene agencia, es decir, que influencia en los demás elementos, en las demás partes de un sistema, ¿no? Y es precisamente la estructura espacial de la ciudad, el tejido urbano, es decir, cómo están distribuidas las calles, las manzanas, los espacios, los mercados, la vivienda, las oportunidades de trabajo, etcétera. Todo eso que es la estructura espacial de la ciudad, planteamos que determina y define en gran medida la forma en la que vivimos. Es decir, que nuestro modo de vida va a estar fuertemente condicionado por la forma física que tiene la ciudad. Pero también pasa lo contrario, y es que la forma en la que habitamos la ciudad, ¿sí? Nuestra forma de vida dentro de una ciudad también va a determinar su estructura espacial, con lo cual terminamos con que a lo largo del tiempo la estructura espacial de la ciudad a la final va a ser una huella espacial, una huella física que va a evidenciar la forma en la que la habitamos. Y esta correspondencia que hay entre estos dos elementos creo que va a ser extremadamente importante. Y por lo tanto no podemos separar la forma física que tiene la ciudad de la forma en la que la habitamos. Y esta es una separación que ha sido muy fuerte durante los últimos años, cuando se construyen, se diseñan y se construyen urbanizaciones cerradas, cuando se diseñan y se construyen parques solamente por pensar en la obra y no en la comunidad, por no pensar cuando se construyen calles y avenidas y pasos a desnivel para facilitar la circulación de los vehículos. Solamente estamos pensando en la forma física y no estamos realmente pensando en el impacto que tiene eso en la habitabilidad, en la forma en la que vivimos diariamente. Esta interacción entre la persona y el lugar es una interacción que es permanente, ¿sí? Los lugares acogen, influyen y soportan la vida de las personas, ¿no es cierto? Son definitivamente este lugar que
a través de esa agencia va a determinar en buena parte la forma en la que vivimos, pero también la forma en la que vivimos, decíamos, que tiene influencia en los lugares, los modifican, los percibimos de diferentes maneras y lo otorgamos sentidos. Y por lo tanto, esto implica que el mismo espacio puede ser dos lugares distintos para personas distintas, o pueden ser dos lugares distintos en diferentes momentos del día o diferentes momentos de la semana. Y es algo que hemos olvidado. Estamos siempre, muchas veces en nuestras ciudades, con la idea de que el espacio físico es inmutable y que si una calle es una calle, pues siempre tiene que funcionar como una calle. Y nos olvidamos de esta posibilidad que le otorga las interacciones para transformar, no en la parte dura del espacio físico, pero sí en las interacciones con las personas y otorgar otros posibles sentidos. Y esto nos va a abrir precisamente enormes oportunidades para repensar los lugares públicos, sobre todo desde una lógica de construcción colaborativa y de cogeneración y co-creación de esos lugares. Hemos dicho entonces que las personas interactúan con los lugares para generar estos sistemas, pero también las personas interactúan con las personas y los lugares interactúan con los lugares. Y cuando vamos abriendo un poco la escala, vamos a empezar a darnos cuenta cómo estos lugares se comunican y se influencian también entre ellos, se potencian o se debilitan también entre ellos según la posición espacial que tienen, ¿sí? No es lo mismo tener un parque al lado de una fábrica que un parque al lado de un río. Son dos lugares diferentes y las interacciones que pueden ocurrir entre ellos va a afectar también las interacciones entre las personas. Al abrir entonces esta escala y ir a una escala más de ciudad, a una escala más urbana, vamos a encontrar entonces que se van generando a través de estos entretejidos una serie de estructuras espaciales. Y esas estructuras espaciales también se generan paralelamente con las estructuras sociales que existen en la ciudad. Y como Pablo mencionó hace un momento, las ciudades también son espacios de segregación, son espacios en los cuales existe discriminación, existe violencia a personas, a individuos, etc. Y muchas de estos efectos y estos problemas sociales también están relacionados con esas estructuras espaciales. Entonces, el momento que empezamos a construir o a reconstruir los lugares, es también una oportunidad de reconstruir un montón de estructuras sociales, sobre todo aquellas que están potenciadas por el espacio público. Desde esta lógica, vamos a empezar entonces a ver que la ciudad es no solamente un agente, sino es un sistema. Y es un sistema dentro del pensamiento sistémico, lo llamamos un sistema complejo adaptativo, ¿sí? Y específicamente un sistema socioespacial complejo adaptativo. Yo sé que es aquí un montón de atributos o de adjetivos que le estamos dando a este sistema, pero es importante entenderlo porque esto nos va a revelar una forma de ver la ciudad como una red entre una gran cantidad de agentes, de instituciones, de personas, de lugares, de energía, de agua, de elementos, de residuos, etcétera, que van a estar interactuando entre ellos. Y eso es un sistema complejo. Y le decimos también que es adaptativo porque empieza a tener unas propiedades emergentes que parece evolucionar en el tiempo. Y si es que no lo entendemos bien, podríamos incluso pensar que la ciudad es un sistema inteligente, que tiene una motivación ulterior. Pero no es así, simplemente son propiedades emergentes que salen o que surgen precisamente entre las interacciones de estos componentes. Entonces, al verlo así, vamos a poder entender cómo cambiando, modificando o generando de diferentes maneras algunos de estos elementos del sistema o de estos subsistemas, como son los lugares públicos, también puede esto disparar un cambio sobre la ciudad y un cambio sobre la forma en la que habitamos la ciudad. Por lo tanto, el tema de la cogeneración de lugares públicos es un tema que puede tener un enorme impacto en la vida de las ciudades, sobre todo ahora en la epidemia de COVID.
A partir de todas estas lógicas, es más fácil presentar este pequeño esquema, que es en definitiva, creo yo, y resume en gran medida cómo desde Yactala Ciudades Sustentables entendemos el sistema ciudad, ¿sí? Y lo entendemos precisamente como esa interacción entre los diferentes elementos de este sistema complejo adaptativo que es la ciudad, a los cuales le atraviesa un hilo conductor que es la sustentabilidad. Y esto, la implicación práctica que va a tener en esto es que no vamos a poder hablar de sustentabilidad si es que no tocamos estos diferentes componentes del sistema. Porque al ser un sistema complejo va a resistirse al cambio. Y cuando nos preguntamos por qué es tan difícil, por ejemplo, cambiar el sistema de movilidad de una ciudad, o por qué es tan difícil adoptar energías alternativas, es precisamente por esa inercia que tiene un sistema para automantenerse y autorregularse. Necesitaremos, pues, con el tiempo, empezar a coser los hilos entre todos estos elementos si es que queremos implementar un camino realmente sólido hacia ciudades más sustentables, más justas y más humanas. En esta última parte quiero bajar ya un poco todos estos conceptos que hemos hablado, a cómo podemos ya entender en la práctica los espacios públicos y, mejor dicho, ¿no es cierto?, como he planteado, los lugares públicos. Ya en la práctica, para saber cómo podríamos abordar temas de estudios de estos lugares o de procesos de diseño y co-creación. Empezando desde esta lógica de lugar, y aquí me voy a robar un esquema que probablemente muchos de ustedes conocen de Project for Public Spaces. Se plantea que estos lugares públicos deberían tener 4 atributos clave, ¿sí?, que deberían estar presentes en estos lugares para poder entenderlo realmente como un lugar, ¿sí?, que son la sociabilidad, es decir, esta posibilidad de interacciones entre diferentes grupos, los usos y actividades, es decir, las cosas que existen, las cosas que pasan en estos lugares, la imagen y el confort, que tiene un efecto muy fuerte sobre las percepciones que tenemos sobre estos lugares, y las conexiones y accesos, es decir, esta relación espacial que existe de un lugar con otros lugares. A partir de esos atributos clave, se definen una serie, o se pueden definir una serie de valores intangibles. Son valores porque son valiosos, porque son las cosas que esperaríamos que tengan nuestros lugares públicos, ¿sí? No siempre estarán todos, por supuesto, en algunos tendrán más importancia unos que otros, definitivamente, estoy de acuerdo, pero creo que es importante tener al menos una serie de ellos que representen estos 4 atributos clave. Porque muchas veces en los procesos de diseño lo que se ha privilegiado es, por ejemplo, la imagen y el confort. Simplemente que un parque sea lindo ya se ha considerado que es una obra interesante para la ciudad, pero no hemos visto la relación que tiene espacialmente con otros lugares o cómo permite esto construir comunidad. Y a partir de estos valores que son intangibles, porque por eso son valores, sí que podemos plantear indicadores, es decir, podemos plantear una serie de cosas que podemos observar, podemos medir y podemos estudiar. Y de esta forma podemos conectar este núcleo, digamos, más teórico sobre estos atributos y valores que tienen los lugares hacia cosas que nos puedan operativizar una investigación. Esta operativización nosotros la hemos planteado ya en varias publicaciones científicas y académicas que están disponibles en nuestra página web, les invito a revisar, y que se han centrado sobre todo precisamente en métodos y técnicas para el estudio y la evaluación de los espacios públicos. Además de esto, hemos desarrollado metodologías y herramientas que creemos que pueden ser valiosas. Una de ellas, que es la que más trabajo le hemos puesto y está realmente más desarrollada, es una herramienta que se llama EMAPS, Evaluación a Microescala de Ambientes Peatonales,
que es un paquete de herramientas de sistemas de información geográfica que permiten y facilitan muchísimo el proceso de planificación, recolección de datos, evaluación y análisis de los atributos claves, en este caso de calles enfocados en temas de caminabilidad. Les invitamos entonces a revisar estos recursos y por supuesto quedamos abiertos para poder establecer colaboraciones y poner esto a disposición de las personas. Para finalizar, entonces, y me robo aquí una frase que planteamos desde el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, es que la ciudad es un bien público y es un proyecto ético. Sí, es mucho más de lo que nos imaginamos, porque es precisamente lo que nos permite materializar nuestros planes de vida. Y es precisamente el lugar público, la materialización de ese derecho que tenemos las personas a la ciudad. Con esto creo que he llegado a mi tiempo. Muchísimas gracias, Javier, al resto del equipo de Surlab, y quedamos atentos para la ronda de preguntas. Gracias, Daniel, por tu intervención. Importantes pautas para entender el espacio público como parte del sistema ciudad. Ahora daremos paso a Carolina Rodas. Ella es docente e investigadora de la Universidad Católica de Quito y actualmente docente de la Universidad de las Américas, UTLA. Ella es arquitecta cofundadora de Rama Studio y de la plataforma colaborativa Torno Colab. También es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Máster in Collective Housing por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha recibido múltiples premios por proyectos de rehabilitación y reciclaje y regeneración urbana. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en temas de trabajo colaborativo, ciudad y procesos comunitarios. Bienvenida, Carolina. Y que es un espacio lleno de no solo colegas, sino gente que nos nutre de conocimientos. Voy a compartirles la pantalla. Voy a hablar de lo que, apoyado en una teoría, se ha hecho en este tiempo y donde hemos desarrollado metodologías, pero a la vez hemos llegado a tener ciertas estrategias para que funcionen en el tiempo. Quiero empezar con una que es tuve la oportunidad de ser parte en 2014 y esto es en Taiwán. Lo interesante de este proyecto es que es un proyecto sostenido por la gente de este pueblo durante más de 15 años y está hasta la fecha. Esto para enunciar que los proyectos colectivos, los proyectos de rehabilitación, de espacio público, comunitarios, colaborativos, es un tema a largo plazo que se va construyendo en un proceso. Y un proceso justamente de apropiación, responsabilidad y corresponsabilidad del manejo de espacios para generar estos vínculos comunitarios, que es lo que nos va a solucionar en muchos de los casos problemas que tenemos a nivel social y urbano. Parto hablando, y me encanta hablar del tema, de que en todos estos lo interesante sí es la autogestión, y es una autogestión que se da en sea quien sea. Esta acción por mejorar unas necesidades o unas realidades complejas. Estas necesidades comunes terminan siendo aquello que nos linkea, aquello que hace que nosotros pongamos mayor esfuerzo. Este proyecto ganó algunos premios justamente como una ciudad, un pueblo habitable a nivel mundial, pero que tiene unas normas puntuales. Interesante saber, algo que muy común, empezar un proceso de participación, pero hablo de procesos largos, procesos que van más allá de los 2 años y medio, de conocer un lugar, de conocerse no desde los planos, sino conocerse desde medios de encuentro, conocerse desde la maqueta, conocerse desde la parte social, conocer a los actores que están involucrados. Pero con esto justamente para ir armando justamente estrategias de cómo cambiar.
Y estas estrategias no ameritan de un equipo técnico solamente, sino que ameritan de un grupo colaborativo, interdisciplinario, que a la vez van con tecnologías que son puntuales a un sector, pero que es con las realidades singulares de cada sector. Que nos da muchísimo trabajar con ellos, y es que tenían respuestas para los problemas grupales comunes, sino respuestas para cada familia en viviendas que tan ligada al espacio, justamente era construido por los jardines de estas viviendas. Y bueno, ahí empieza, como ya hay este proceso de trabajo, de diálogo continuo, de reuniones, empieza esto de trabajar juntos. No construir algo solamente, sino para generar estas relaciones y estos lazos, y sobre todo generar conocimiento. A veces vemos esta palabra de conocimiento como muy lejana a la construcción de espacio público, pero justamente estas son las oportunidades para que todos los vecinos compartan y existan más relaciones. En este caso, temas constructivos, temas de arte. Y después de esto, se me pasó, perdón. Generar estos espacios y estas dinámicas de trabajo conjunto, ¿no? Pequeños escenarios donde había un problema, un conflicto entre las células del pueblo, generar estos que van de la mano con la parte gubernamental y empresas privadas. El trabajar juntos por una necesidad puntual. Hay un problema que hay que solucionar. Después empiezan ya a trascender un poco más y entender que el pueblo solo se transita en bicicleta. Esto les estoy hablando de hace 10 años, el pueblo decidió que solo se entra en bicicleta al pueblo y que necesitan estos escenarios de estancia, que los campos que a veces están áridos se pueden convertir en estos espacios como que nuevamente colectivos. Como pequeñas piezas regadas, estos puntos de conflicto se pueden volver escenarios culturales, estos puntos de conflicto son espacios de estancia que no tenían antes. Y así van subsanando a lo largo de estos 10 años un tema esto es lo rural que se estaba convirtiendo en una ciudad. Vino la modernidad y empezó a pavimentarlo todos. La unión y el problema fue no queremos ser ciudad y mantenernos. Como un pueblo agricultor, todos sus productos eran comprados para la ciudad sin que les paguen. Entonces, al no un comercio justo, ellos decidieron hacer su propia comunidad de venta de metales y su comunidad de venta estuvo. Entonces vende sus productos directamente al comerciante. Trasciende un espacio público de la construcción pequeña de un horno de pan a hacer su propia cooperativa de venta de producto directo. Y esas normas de venta de producto directo dejan y hacen las normas para ocupación del espacio. Los frentes van a ser cultivados y así van también teniendo su propia imagen de pueblo, ya no un pueblo que propendía a ser ciudad. Todos los escenarios, cuando están florecidos, como y ya que ahora es muy nombrada, y una vez al año la comunidad rejunta estos bienes, estos pagos de la gente que va, y con eso sigue implementando su cooperativa, sus espacios comunales, y es un proceso de autogestión que sí que está el gobierno atrás y sí que hay ministerios y alcaldes, pero que hay un primer motor y era el querer hacerlo por esta situación. Más imágenes de las casas, hay espacios de galería, hay espacios de niños, etcétera, ¿no? Pasándome y bajándome de escala, un pueblo que estamos hablando no más de 4,000 personas, bajo de escala a un barrio que tiene 800 personas, donde pasa algo similar. Perfecto.
Quito, un proyecto más pequeño, un barrio de 800 personas, un barrio bastante bien ubicado en Quito, en el centro norte, cerca del hipercentro, pero un barrio donde no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada a nivel, no pasaba nada a nivel barrial, pero pasaba mucho con nivel delincuencial. Este proyecto nace en el 2014, se llama Proyecto Espora, y aquí nace y empezamos a entender una frase de parte de los vecinos, el entendimiento que la comunidad, se habla mucho de comunidad y los mismos vecinos nos preguntaban, pero ¿qué es la comunidad? Y en este debate que parece muy insulso, pero la gente en sí no está clara de qué es la comunidad. La comunidad desde un punto, también soy yo. Y ese fue el reconocimiento de que eres parte del programa y por lo tanto tienes que ser parte del cambio, pero haciendo. Y empezamos un proceso bastante interesante de entender que lastimosamente arquitectura que nos ha ido cerrando a la calle, que lo denominaron arquitectura del miedo, de alguna manera hizo que esta gente viva amurallada, viva desde su límite hacia adentro. Y lo interesante era volver a entender cómo relacionarnos, ¿no? Cómo tener ese barrio que hace años donde nos hacíamos y cómo de a poco ir cambiando esta imagen, ¿no? Esta imagen del barrio hace, ya te estoy diciendo, en el 2012, muros muy grandes, muros por inseguridad. Aquí robaban carros en esta calle, literalmente había una de inseguridad bastante alta. Y la propuesta, aplicando las mismas metodologías, era justamente reunirnos, entender las problemáticas, entender qué está pasando, posteriormente armar la propuesta grupal. De repente empieza a haber una mecánica de no entendernos como la casa de la esquina, la casa morada, los sucios del frente, sino entender quién es Virginia, quién es Ernesto y quién es Carlos, ¿no? Desde una lógica muy activa. Los problemas y con algo muy práctico. Empezamos a trabajar, a meter las manos y a partir de la... Este proceso colectivo es un proceso que ha durado hasta el día de hoy, ya estamos hablando de 6 años, donde no solamente que se han roto estas barreras justamente para ver y ser vistos, con el permiso de los colegios, han habido un montón de cambios, no solo desde la morfología del lugar, que es importante, porque un lugar habla, porque también atendido está, si lo cuide, porque si hay una simplemente la necesita. Y son estas necesidades no solo desde el habitante, sino desde el flotante. Este señor del los taxis, cómo hace que los urbanos vengan y el respeto entre esa tribu hace que no vuelvan a grafitear o te ensucien, sino en lugares específicos. Básicamente son acuerdos que se dan entre comunidades, y comunidades no hablo del barrio, sino comunidades de diferentes índoles, ¿no es cierto? En este caso, la comunidad del arte urbano, la comunidad de vendedores ambulantes, de creando en conjunto. Y así ir implementando desde nuestro punto de vista los elementos que funcionan, que no funcionan, para después entrar a un proceso que es ya con municipalidades. Pero el primer paso siempre es dado por la gente que necesita. Esto hace que hablar de temporalidades y la apropiación del espacio público habla de hacerlo, vivirlo 24 horas. El problema de nuestras ciudades, o personalmente la de Quito, es que en la noche algunos sectores son bastante peligrosos porque no hay nada y no pasa nada. En este caso, el que haya una actividad mensual o trimestral de apropiación de espacio público, donde hay eventos culturales o simplemente ventas de vecinos, hace que exista ya un cambio de imagen de esto, ¿no? Yo uso el espacio a cualquier hora y es seguro. Eventos grandes donde la participación de la gente básicamente hace que la calle completa se cierre y demos prioridad a los vecinos. Algo que se veía muy lejano, pero a la final es un convenio comunitario.
Y así también hay este tema de símbolos, ¿no? Los simbolismos a nivel urbano. Son estrategias a la final que hacen que la gente se vea reflejada ahí. Estrategias que están en cada puerta, en cada lugar. Usualmente se habla de que la inseguridad a veces te dejan en la casa un tag porque te van a robar. Pues, ¿cómo cambiamos esto? Y así llegamos a propuestas y vamos escalando, ¿no? Esto cuando transgrede a la municipalidad o cuando gana concursos comunitarios o sociales o incluso de Banco Internacional, en este caso el BID, o del Hábitat 3, hace que la gente crea que el proceso anterior de 3 años donde a vaca iban haciendo las cosas, hoy por hoy tengo un respaldo monetario que permite seguir con estas propuestas. Voy a pasar rápidamente y nuevamente es la intención de entender el problema desde la gente. En ambos lugares que les estoy contando, nosotros hemos pasado gran tiempo para entender esas problemáticas. Es algo que se va dando con la convivencia y el día a día. En este caso, voy a hablarles del colectivo urbano itinerante. Este es un colectivo hecho por varias oficinas de arquitectura, sociólogos y antropólogos y diferentes ramas de la ciudad de Quito, donde empezamos a hacer como estas estrategias que se pueden replicar. Punto fueron estas escalinatas donde pueden ver evidente lo que pasaba. Y básicamente trabajando con esta gente y entendiendo cuáles son las problemáticas desde el vecino que bota la basura hasta el vecino que no quiere participar, a la final llegan a ser protagonistas de este cambio y por lo tanto se espera que sean mucho más aplicados o responsables con estas decisiones. A partir de una estrategia en este caso fue eventos colectivos, de esos eventos que ya se olvidaron, pero a la vez es muy diferente en una reunión solo para hablar de los problemas del barrio a tomarse una colada morada y compartir y incluso las relaciones fluyen. A partir de todos estos eventos sociales, comunitarios que se han ido perdiendo, se iban armando estos mapas conceptuales y estos elementos que conectan para empezar a ver cómo podríamos realizar, rehabilitar estas escalinatas sin que estas sean un problema. Lastimosamente estas escalinatas unían el Lichín con la parte central del barrio en 2 minutos, pero la gente por el miedo a bajarla se daba un recorrido de media hora o 20 minutos para pasar por esto. Eso es lo que hace estos problemas de inseguridad en los barrios. No solo desune a nivel físico, sino social. Y empiezan, ¿no? La apropiación de los espacios con cosas puntuales, ¿no? Necesidades, trabajar con los niños, se debe transgredir desde una teoría. No aplicamos esto que hemos leído, cómo aplicamos esto que nos han contado, y también sabiendo en que puede fallar. En este caso pasó la metodología y el proceso caminados, no hubo sostenibilidad, porque el momento que el equipo sale, hubo cambio de directivas y demás, se desvaneció. Y es, yo creo que es el mayor problema, porque si uno empieza a trabajar con un proyecto, debería tener la claridad de que hay un grupo comprometido en seguir, en implementar, en mejorar, o simplemente decir que no se va a hacer por alguna circunstancia que ya es una muestra. En el caso, un medio de gente usaba estas escalinatas, pero lastimosamente después vi un proyecto del municipio donde se niegan un montón de esas actividades culturales y como un poco más diversas. Muy importante esto que les había contado, y que a la final metodologías, pruebas y error que se deben comunicar y que se deben comunicar no en un dialecto y no desde palabras extrañas, sino desde un discurso muy bien armados de la teoría, sino desde un lenguaje coloquial, desde un lenguaje donde los vecinos, donde la gente, donde el habitante comprenda de manera clara, didáctica, y pueda de alguna manera aplicar o ver opciones de que se puede lograr ver una luz
final del camino. Mucha gente reacia a todos los procesos por la cantidad de trabajo que uno necesita y ameritan estos procesos. Y una escala mucho mayor. Este es un proyecto se llama las escalinatas y el tiempo es en Ambato, Ecuador. Es un proceso que viene del 2016. Ya el tema de técnico y construcción, donde empezamos a trabajar con diferentes, si ven la red va sumando, ¿no? Ya no solo son los vecinos y la comunidad, sino es la municipalidad, tiene que ser la academia, tiene que ser la empresa privada y tiene que ser la parte de que tenga una visión más social, más humana, que le dé un motor. Este proyecto es un programado con todas estas cabezas, ¿no? Y fue bastante interesante porque Ambato tiene un sistema de escalinatas de 3 escalinatas que conectan el centro de la ciudad con más de 5 barrios y que puedes tú bajar y subir en un máximo 5 a 10 minutos y conectarte sin transporte público y sin utilizar ningún auto. El problema, al igual que en la Tola en Quito, es que nadie por la inseguridad. Y eso ha hecho que esto se vuelvan problemas graves para la ciudad. La arquitectura de miedo, esto de amurallarse, mientras más grande es el muro, más seguro estoy, pero a la vez rompo completamente todo este diálogo con la casa, el diálogo con las escalinatas. Pero creemos un proceso si no pasan estos diálogos y estos diálogos para identificar dónde, cómo es, qué, no solamente parte de entendimiento del lugar, sino cómo estamos cada parte. Veamos si funciona. Hablamos de comida típica, funciona. Hablamos de cine al aire libre, ok, testeamos. Y a partir de eso, un proyecto más que abarque urbana, macro, que sea progresiva, no sea un punto que sea completa y que active todos estos elementos que antes lo veíamos como problemas. Todo a partir de una necesidad de estos centros de manzana en Barrio Enladera, de reactivar el Barrio Enladera, una necesidad de conectividad, una necesidad de cultura, de espacios verdes, y la gente cuando hay estas necesidades y pueden resolver estos problemas se une, y la apropiación se da por añadidura, porque era un pedido específico y un pedido donde se trabaja, donde trabajan ellos mismos. Actualmente este proyecto está terminado y es ahí donde siempre decimos a los proyectos, estos de participación, son larguísimos, a la final terminan y pueden llegar a unas de esas, el urbano siempre, ¿no? La manera de que funcione, la gente esté 100% clara de por qué, y cómo y para qué le va a ofrecer. Estas son imágenes, lastimosamente, por ver, no es un transporte público para la ciudad, sino que este Barrio Enladera cambia completamente. Hay 20 emprendimientos que se van a abrir, justo el jueves es la inauguración, donde estos espacios de desuso se vuelven estas plazas comunales, hay comercio, donde que cada actividad no solamente al comercio local, sino a la cultura, al turismo. Escenarios diversos que permiten ver la ciudad, pero todo fue a partir de un proceso de más de 4 años y de 2 años y medio de técnicos y construcción. ¿Qué les puedo decir? Saber si funciona, todavía me queda la duda, porque es un proceso que tiene más de 4 años y con una apropiación de los mismos vecinos, pero ahora el tema más fuerte es la apropiación de la ciudad. Pero sin embargo tenemos todos los insumos para verlo así. Son procesos largos que van cambiando, pero para cerrar y esto para terminar, el pasar de esta dialéctica muy técnica, el pasar simplemente de la teoría y empezar a testear qué funciona y qué no funciona, suficientemente claros para ser
funcionó, pero a partir de todos estos procesos, lo que quedó muy claro es que en Taiwán hay procesos de más de 15 años y se siguen manteniendo, y más allá de un tema público y espacios, es un tema ya de recuperación económica. El tener una cooperativa de un pueblo completo es algo que trasciende esos límites y todo se da con las mismas herramientas. El conectar la empresa pública, la privada, la academia, y lograr que la privada entregue más información. El lograr que Espacio en Ladera sea ya un punto de conexión urbana y que se haya logrado a partir de estos pequeños territorios, nos anima a que se puede lograr hacer cosas muy grandes a partir de lo que hemos venido hablando, de lo que han hablado anteriormente y lo que ahorita les trato de contar. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu participación. Fuimos afortunados de solventar los problemas técnicos en tu participación. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas y luego podríamos tener un diálogo de cierre. Vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta es para Pablo. Si el espacio público en Latinoamérica es la expresión de las desigualdades urbanas, ¿cómo evitar este proceso de normalización de estas prácticas? Para responder, muchas gracias, Javier. Bueno, ¿cómo evitar la normalización? Ahí creo que es importante justamente hacerlo visible, ¿no? Cuando uno termina normalizando desigualdades, las dejamos de ver. Y eso es impresionante en nuestras ciudades. Entonces, vemos ocurren discriminaciones delante nuestro y no nos damos cuenta. Los carros nos pegan bocinazos y estamos corriendo por la cebra, no nos damos cuenta. Las veredas están mal hechas para los peatones, no nos damos cuenta. Entonces, necesitamos hacer visibles las condiciones de desigualdad y luego es rebelarnos contra esas situaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué esa obsesión contra los vendedores ambulantes, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? No es simplemente comercio informal, o sea, hay mezcla de cargas hasta raciales, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber interpelar, ¿no? Ahora, yo creo que la arquitectura, el urbanismo, trabajando multidisciplinariamente, como señalaba Daniel, tiene muchas posibilidades de provocar debate. Porque yo creo que se trata de esos ahorita, o sea, es que hay que hacer despertar a nuestra ciudadanía, ¿no?, ante estos problemas, porque justamente si no hay conciencia de que es un problema, es bien difícil después debatir, promover una situación, una alternativa. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Tengo otra pregunta para Carolina. ¿Cómo reproducir este tipo de experiencias en comunidades con estructuras sociales debilitadas? Es claro que el primer paso en estos procesos es tener estructuras sociales. Ese me parece, y lo hemos comprobado, es el proceso más largo. Para esto, obviamente, los arquitectos urbanistas o los planificadores, yo creo que no estamos calificados y es un proceso largo entre sociología, mediadores y gestores que hacen un mejor papel e incluso hasta artistas. ¿Por qué? Porque generan escenarios que no hablan de intervenciones, que no hablan de temas técnicos, sino que empiezan a conectar estos actores. Y eso es importantísimo. Cuando no se tiene esa estructura,
se tiende a pecar que no vamos a solucionar temas sociales de entorno y problemas mucho más arraigados que son de una memoria colectiva, pesada, incluso hay conflictos familiares, hay conflictos entre comunidades, entre pueblos, entre ciudades. ¿Qué es lo mejor? Cuando la gente ve que un proyecto funcionó y se ven reflejados en que pueden lograrlo, la misma gente empieza a conectarse. Lo que se hace es empezar a implantar estos elementos donde ya hay una estructura social y donde están mucho más avanzados los procesos para que sean sostenibles en el tiempo y no cometamos errores. Y ir siguiendo y haciendo un seguimiento con esta estructura que está un poco más débil, justamente como una referencia de que sí lo van a lograr, pero en algún punto la desmotivación en el tiempo de la gente hace que se haga. Que trabajar con tiempo, darse, te estoy hablando de un proceso de 3 años, de 2 años y medio, yo consigo procesos comunitarios y de apropiación de espacio público en menos de 6 meses. No me ha pasado nunca, no lo he logrado. Quisiera que alguien me cuente cómo lo hacen, porque si no terminan siendo infraestructuras muy pintorescas, muy lindas, posiblemente el apoyo de los gubernamentales, pero viene la otra alcaldía o la otra persona y no lo sigue. Entonces eso no es fácil, y lo pondría como una referencia, viendo los casos donde sí se puede trabajar, eso sin decir que no se podría, pero son procesos largos. Gracias, Carolina, por tu respuesta. Tenemos una nueva pregunta para todos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Tengo audio? Sí, perfecto. Entonces, esta pregunta es para todos. Hemos visto, por ejemplo, en la presentación de Pablo, también en la presentación de Carolina, cómo en el espacio público también se expresan las desigualdades a través de la diferenciación de géneros, cómo las mujeres tienen relativos problemas en la apropiación del espacio público. Quisiéramos que hagamos una reflexión en cómo a través de intervenciones podríamos mejorar esta condición de desigualdad, cómo mujeres pueden y otros, por ejemplo, otros grupos como jóvenes pueden apropiarse del espacio público, y también cómo las condiciones actuales de la pandemia ha modificado esta interacción entre espacio y estos diferentes grupos de la sociedad. Tal vez podríamos empezar por Daniel. Muchas gracias. A ver, yo creo que es una de las preguntas más relevantes y más complejas que hay en términos de dar una respuesta pragmática, ¿no? Primero voy desde la parte, si quieres, más teórica, y es precisamente que son las preguntas a las cuales debemos atender. Cuando se analizan, por ejemplo, espacios públicos, cuando se diseñan espacios públicos o lugares públicos, siguiendo un poco la propuesta que yo tenía hace un momento, generalmente estas cosas no se tienen en cuenta, ¿sí? Se diseña, como decía, desde la computadora, desde un render, desde una lógica así, sin entender realmente cuáles son esas interacciones. Pero cuando vas a la profundidad de esto y empiezas a trabajar con indicadores como algunos de los que proponíamos, y empiezas, por ejemplo, a contar el número de hombres y mujeres que hay en diferentes momentos, a contar el número de mujeres con niños que hay, el número de niños que están jugando solos, digamos, o entre más niños, empiezas a darte cuenta que los espacios públicos efectivamente tienen una cantidad impresionante de falencias, digamos, y que empiezan a ser precisamente esos lugares de segregación y de exclusión, ¿no? Tenemos un estudio en las orillas de los ríos de Cuenca, precisamente, donde veíamos que las interacciones que se dan entre las personas y el espacio también tienen un componente de género súper importante. Entonces, cuando
un hombre ve ¿no es cierto?, un caminito lindo al lado del río lleno de árboles y no sé qué, pues evocas, qué sé yo, tranquilidad, paz, naturaleza, etcétera. Pero para una mujer caminando sola, eso evoca peligro, porque el árbol es un obstáculo visual que puede facilitar, digamos, a esconderse a una persona que le pueda agredir, ¿no? Entonces, en la práctica, yo creo que tenemos que volver a nuestros ojos como una herramienta fundamental de investigación y de comprensión. Creo que antes de implementar cualquier tipo de propuesta de diseño es extremadamente importante abrir los ojos, abrir los oídos, y eso quiere decir ver y escuchar a la gente, ver lo que tiene que ver cómo interactúa, cómo son estos comportamientos y escucharles las preocupaciones que tienen y los problemas a los que enfrentan en realidad, ¿no? Y desde allí sí puedes empezar ahora sí a incorporar estrategias de diseño que atiendan este tipo de cosas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, solamente cómo con soluciones muy pequeñitas de infraestructura verde se podían solucionar un montón de preocupaciones sobre la seguridad de los niños frente al tráfico motorizado alrededor de los parques. Y estas son cosas extremadamente sencillas de implementar, pero nunca se les hubiera ocurrido si es que no se analizaba directamente este tipo de problemas. Gracias, Daniel, por tu intervención. Pablo, tal vez quiera hacer una reflexión en cuanto al tema. A ver, cortito. En realidad, sí. Lo primero para enfrentar esta condición de desigualdad es justamente darnos cuenta que el derecho a la ciudad no es una oportunidad de todos, ¿no? Y pensar que la mujer no hay que asociarla siempre como la mujer cuidadora de los niños. Partamos de que todos los adultos, varón, mujer, LGTB, cualquier comunidad tiene derecho a realizar humanamente un proyecto personal, ¿no? Y entonces, en función de eso, es interpelarnos la ciudad cuánto permite a todas estas personas estimular ese proyecto personal. Entonces, y ahí hay superposición de varias cosas. Hay cosas de diseño, pero también hay cosas de gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de enfatizar un derecho a la mujer cuando, por ejemplo, ahorita estamos en una investigación haciendo trabajo de campo en espacios públicos de centralidades urbanas en Lima, ¿ya? Y un grupo paritario, y tengo las 5 jóvenes que han estado haciendo el levantamiento etnográfico, 5 mujeres, 5 varones. Las 5 mujeres tienen relatos donde han sufrido hostigamiento, ¿no? Entonces, es a eso a lo que me refiero cuando hay normalización. Y, en cambio, en lo que sí se observa es policía, guardia municipal, atentos en el control del comercio ambulatorio. Pueden permitir el hostigamiento sexual, pero no el comercio ambulatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es eso lo que hay que interpelar. O sea, ¿qué es lo que apostamos como el derecho a la ciudad? Entonces, es diseño y es gestión. Yo creo que hay que dar un sacudón a nuestras autoridades públicas para que justamente veamos qué priorizamos, ¿no? Los recursos escasos que tenemos humanos, perfecto, pero ¿a dónde los orientamos? ¿No? Porque con esa gestión es que vamos a acentuar o mitigar condiciones de desigualdad. Eso es lo primero que se me ocurriría. Bueno, yo solo quería acotar un tema, y es que en todos los procesos urbanos, colectivos y comunitarios, integrar lideresas de colectivo es fundamental.
En todas estas redes existen, hay líderes, hay grupos que son encaminados por mujeres. Y cambiar esa imagen que bien lo decían de esta madre o de vulnerabilidad de la mujer, desde el empoderamiento de ellas en el proceso, es importante. Y es importante en todos los niveles. O sea, más allá de empezar ya a trabajar una política pública sobre el tema, empezar a trabajar espacios públicos, como bien lo han dicho, desde cada proceso hay que empezar a empoderar y darle esta voz también a las mujeres. Porque simplemente hemos ido desarrollando ciudades para desplazamientos más largos, que quieran o no va de la mano con estos temas de mujeres, ¿no es cierto? Queramos o no, no se les quiere identificar y no nos identificamos con ser solo madres o protectoras, pero aún así tenemos ciertas actividades domésticas, ciertas actividades profesionales, donde sí ameritamos tener puntualizaciones importantes a nivel urbano. El hecho de agilitar recorridos, el hecho de tener puntos seguros, aparte de apoyar con una ley pública y un montón de estrategias para socializar estos temas, la gente no lo ve todavía a nivel barrial, no lo ve como un problema, no lo entienden, no se ve. Tenemos que popularizarlos. Y eso aparece desde la primera reunión con la comunidad. Desde ese instante uno tiene que empezar a dar esta voz y dar cabida a estos problemas que sí son cotidianos, porque esto se evidencia en lo cotidiano. O sea, solo por tomar en cuenta los desplazamientos de las mujeres, es muy importante en generar un urbanismo un poco más amigable amigable a nivel género. Y bueno, estos son, como les digo, en todos los procesos estar en contacto, en diálogo, y esta sería como una postura. Gracias, Carolina. Creo que queda bastante claro que es necesario sacar a la superficie las dinámicas en el espacio público que usualmente son poco estudiadas, ¿verdad? Como la interacción de las mujeres y otros grupos vulnerables dentro del espacio público. Tenemos ahora una pregunta de Mónica. Sí, Javier, muchas gracias. Pequeñas notas antes de la pregunta. Entre las muchas cosas que esta pandemia nos ha mostrado es la necesidad de diversificar también el tipo de espacios públicos y las actividades que normalmente o regularmente se realizan en esos espacios. Y hasta qué es lo que se entiende como recreativo. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la Facultad de Agronomía es un proyecto sobre huertos urbanos. Y una de nuestras intenciones era tratar de hacer estos huertos urbanos como espacios públicos dentro de la ciudad, lugares que puedan ser enmarcados dentro de una recreación productiva, ¿no? Pero nos vimos confrontados con un problema en el sentido de que dentro de la ciudad hay muchísimos espacios libres, muchos de ellos son de propiedad de la municipalidad, pero la municipalidad no quiere, o no sé, no está abierta a abrirlos a que la gente utilice, si no es que pertenece exclusivamente a un target de personas vulnerables económicamente, que no tienen casa, que no tienen terreno. Y eso constituyó un obstáculo, digamos, definitivo para no poder implementar esto como proyecto. Eso quería yo pedirle su criterio. Uno, ¿qué posibilidades le ven a este tipo de espacios como generadores realmente de espacios públicos, de actividad social? Y por otro lado, ¿qué estrategias como generadores de proyectos, como gente que estamos tratando de proponer formas de espacio público, podríamos implementar para, no sé, si convencer o abrir criterios también de que a veces los proyectos no deberían identificarse con un sector único de población? Eso sería, gracias.
alguno de nuestros invitados que esté dispuesto a dar una contribución en base al comentario de Mónica? Pablo, adelante. Sí. Mira, Mónica, acá hay una cosa bien importante y es que los espacios públicos, en este caso, para dar respuestas, no hay que pensarlos simplemente como superficies aisladas. Para mí, por eso yo hablaba mucho, cuando hablaba de los espacios públicos, de las escalas. Hablaba de escalas de centralidades y escalas de barrio. Pues bien, el espacio público tiene que ser el elemento que articule las centralidades urbanas, que son los núcleos que concentran las mayores cantidades de actividades económicas, culturales, educativas en una ciudad. ¿Cuál es un problema en muchas de nuestras ciudades? Es que tenemos una estructura urbana con pocas centralidades, muy nucleadas en una zona. Entonces, la pandemia ha puesto en evidencia eso. Entonces, nos aglomeramos, ¿por qué? Porque todos vamos a los mismos sitios. Entonces, necesitamos por ejemplo, bueno, en Lima, hacia la zona central, hacia los viajes de periferia eran enormes, o son, y me imagino que en Quito lo mismo, me imagino toda la gente que vive en el sur, ¿no? ¿Cuántos se quedan necesitan trabajar hacia el centro o hacia el norte? ¿No? Entonces, el tema es ahí involucrar proyectos de espacio público con regeneración de centralidades más próximas a los espacios residenciales barriales. Ese es un gran desafío como proyecto de ciudad que yo creo que es clave, ¿no? Los huertos urbanos es una idea a escala barrial, valiosa, pero el tema de los viajes por trabajo es el gran problema que estamos teniendo para controlar la pandemia, porque mucha de nuestra población necesita viajar día a día para tener ingreso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cerca de su barrio hay pocas oportunidades de ingreso, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha puesto en evidencia la mala estructura, desigual estructura de oportunidades que tienen nuestras ciudades. Yo creo que es el momento de interpelar todo eso también. Gracias Pablo. ¿Alguien más desea intervenir en torno a esta pregunta? Daniel, por favor. Más adelante, ok. Mientras tanto, yo creo que puedo poner sobre la mesa el tema de las intervenciones urbanas, lógicamente, para la generación de estas nuevas centralidades vinculadas a espacios públicos que actúen como plataformas de sociabilidad y de generación de redes sociales. En este sentido, yo quisiera plantear una reflexión hacia cómo las intervenciones urbanas pueden en realidad exponer estas desigualdades y no necesariamente, porque pueden tender a más bien esconder estas desigualdades urbanas, ¿no? Generalmente las intervenciones al actuar en el espacio urbano están permeadas por las voluntades políticas y precisamente esta interacción de actores puede generar una suerte puede esconder estas desigualdades que se expresan en el espacio urbano. ¿Cómo arquitectos, academia, urbanistas pueden evitar esta dinámica y más bien exponer estas desigualdades para poder actuar en ellas de una forma adecuada? Carolina, Daniel, ¿alguien? Yo creí que iba a responder antes Carolina, por eso había dicho luego, pero a ver, yo creo que allí hay una cuestión importante, y es que yo creo que hay como una desincronización entre los tiempos de las transformaciones urbanas en esta matriz física, digamos, del espacio y el lugar,
y el tiempo de vida, el tiempo, el cronómetro con el que transcurren nuestras vidas, ¿no? Cada vez que se hace una infraestructura en la ciudad, es una infraestructura que va a durar, ¿cuánto? 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Y pensamos que la vida de las personas va a transcurrir de la misma manera durante esos 20, 30, 50 o 100 años. Y hoy más que nunca creo que nos hemos dado cuenta que la forma de vida necesita y requiere de cambios mucho más rápidos. Y el problema con el que nos estamos encontrando es que esa estructura física de la ciudad se planificó como una forma de facilitar la vida de las personas o de agilitar o de empoderar, pero al final termina siendo un obstáculo y termina siendo un obstáculo durísimo, ¿no? En el ejemplo que ponía Mónica, por ejemplo, sobre los huertos urbanos, o cuando se había hablado del tema de las calles, muchas veces pasa eso. Entonces, la infraestructura física, esa materialidad tan presente que tenemos en el tema del asfalto, del concreto, del ladrillo, que son materiales que tienen una duración extremadamente larga, no respetan los posibles cambios que necesita y que requiere una sociedad más en los tiempos tan cambiantes como ahora. Yo creo entonces que parte de la respuesta debería empezar por pensar en que esas estructuras e infraestructuras deberían ser mucho más flexibles, ¿sí? Y una calle puede tener muchas funcionalidades a lo largo del día o a lo largo de la semana. Ahora, por ejemplo, que estuvimos en la pandemia, qué oportunidad perdida para nuestras ciudades cuando habían restricciones vehiculares, y en ese momento es el momento que más la gente necesitaba un espacio público para poder hacer ejercicio, para poder estar en un lugar seguro, para poder estar al aire libre, que es lo que más se necesita para mantener la salud, para hacer ejercicio, actividad física. Y ninguna de nuestras ciudades fue capaz de responder de una manera ágil y fuerte a este tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras extremadamente fuertes, extremadamente limitantes, ¿no? Yo creo que debemos empezar a replantearnos también este tipo de cosas y pensar que las estructuras deberían ser mucho más flexibles y mucho más adaptables a los cambios. Bueno, me permito, creo que todo es en estos procesos, como bien lo decías, cómo no ocultamos una problemática. Y es importante que todos los actores la evidencien y la visibilicen. Y como les decía, los actores no solo son los habitantes que están contiguos a un problema específico, sino actores, como bien lo decían, municipales. La academia tiene que ser un ente activo en estas propuestas, no solamente con diagnóstico, investigación, datos, sino también con el apoyo de otras facultades en entender estas relaciones complejas que se dan entre la gente, para nosotros adquirir todo este bagaje de conocimiento in situ y poder tomar acciones pertinentes, acciones que no oculten el problema. Se ha visto muchas infraestructura urbana, muchas rehabilitaciones urbanas que se basan justamente en la pintura, ¿no? En ponerle un poco de color, y después interiormente hay un problema social de fondo, un problema de maltrato, un problema de hostigamiento a la mujer, un problema un problema económico, de salubridad, entre otros. Y es de esto que siempre hemos hablado, ¿no? El interdisciplinar y interescalar. Para entender un problema tenemos que tener varias fases. La fase de la persona que habita ahí, que es una escala un poco más compacta, más pequeña, la persona que ve desde un tema técnico y que nos puede dar la guía necesaria para no cometer errores, la persona que por medio de la gestión tiene los recursos para darle una sostenibilidad económica y hacerlo real. Muchos de estos temas se quedan en la nada y porque no se llega a tener los recursos para implementación, o simplemente se llega a tener y no hay nadie que lo sostenga, y va perdiendo la credibilidad. Si es que todos
estos elementos, desde todas las miradas, están alineados, así como hablamos mucho de la apropiación del espacio público y demás, creo que todas los procesos deben tener la misma fascinación, la misma emoción, la misma idea de mejorar un punto, y obviamente no solamente se visibiliza un problema, sino que la solución es tan potente que perdura en el tiempo. Les doy un tema muy claro, ¿no? Que ahora intervenciones urbanas que duren más de 100 años. Valparaíso, intervención que ya cumplió el centenario, que a la final eran temas de transporte público, pero a la vez ahora te dan una seguridad para que tú no tengas que ir como que 1 kilómetro para arriba en la noche. Eso termina siendo urbanismo de género, porque me dan una seguridad y me recortan el recorrido y demás, pero hace 100 años. Y eso sigue funcionando y de alguna manera va generando escenarios alrededor y es una dinámica interesante. Ahora, nuestras intenciones y las intervenciones que se han hecho para la recuperación de espacio público, lo que hacen usualmente es que sean visibles en ese punto, que sea un boom, que pintemos, pero no se trabajan desde el fondo y desde la raíz. Y por eso la importancia de un proceso colectivo, participativo, interdisciplinario, desde el primer inicio. Muchas gracias, Carolina. Tal vez para cerrar, hacemos una ronda final un poco más asentada en el tema de asentamientos populares. Quisiera saber qué piensan ustedes acerca de cómo todas estas nociones, la multiscalaridad, la multidisciplinaridad, la incorporación de dinámicas colectivas de conocimiento local, así como este planteamiento de generar espacios más flexibles y más adaptables, cómo todo esto se asentaría en la realidad de los asentamientos populares de Latinoamérica. Sabemos que no existe una sola realidad y que esto es variable en las diferentes ciudades, pero creo que es válido una reflexión general en cuanto a eso. Podríamos empezar con Pablo, por favor. Sí, gracias. Gracias, Javier. Sí, bueno, en realidad los desafíos de los espacios de encuentro son grandes y están muy relacionados también con las características del territorio, ¿no? Entonces, en países como Ecuador, Perú, en sus ciudades como Quito o Lima, por ejemplo, muchas veces estos asentamientos significa ocupación de laderas de cerro, lo cual genera grandes desafíos en torno a tejidos. Ahora, tenemos una historia de espacios que se han construido por iniciativa de lo colectivo y con poca, bueno, previsión de futuro, entonces no estamos hablando de grandes espacios muy amplios, ¿no? Y donde el origen muchas veces es un Estado que se lavó las manos. Entonces, lo que tenemos ahí son espacios o lugares, siguiendo a Daniel, pero de escala comunal, ¿ya? La noción de lo público, de espacio de todos, ¿cómo le voy a decir a un asentamiento, a un colectivo que ha armado su propio espacio, que de pronto ese espacio es de todos? La noción de inclusión no tiene sentido. Entonces, ahí un primer desafío es necesitamos que nuestros estados se hagan legítimos en los asentamientos populares, ¿no? Porque realmente se han producido al margen de ellos en buen lugar, ¿no? Y en función de hacerse legítimos, el otro desafío, pues, es el carácter comunal, cómo se ha configurado. Porque nuestros asentamientos populares han podido armar espacios comunales, pero con todas las condiciones de desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. Entonces podemos tener una preeminencia de los varones, es clarísimo, en la jerarquía de los usos,
¿no? Una cosa que para las propias organizaciones populares no es visible, y por eso proyectos como algunos de los que han sido presentados son importantes, en cerros es, bueno, en 20 años que la población de asentamientos populares va a ser mucho mayor en adultos mayores, ¿qué va a pasar con todas esas escalinatas que tienen que subir y bajar, ¿no? Entonces, ahí hay proyectos importantes que más bien el Estado debería interpelarse de cómo intervenir y ganar la legitimidad que no tuvo, ¿no? Entonces, es verdad que ideas como los funiculares son ideas interesantes a interpelarse porque ayudarían a inclusión y también a considerar una regeneración. Yo creo que nuestros estados tienen que generar un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto con los sectores populares a partir de entrar más legítimamente, ¿no? Y dar derechos de ciudad, pero no como dádivas de clientelaje, sino como el derecho justamente de ciudadanos. Porque el pacto que hemos tenido en el siglo XX ha sido ocupa y nosotros iremos reconociendo lo que has ocupado, pero no hay un compromiso de proyección mayor. Quisiera intervenir, no sé, María Augusta también está. Bueno, ahí yo creo que la academia tiene un papel fundamental también. Porque si bien es cierto, hablamos que la municipalidad y los gobernantes no logran una buena respuesta ante estos problemas periféricos, también no es menos cierto que se tiene un equipo de planificación urbana constituido en nuestras ciudades de 4 personas, no hablo de la capital, sino de ciudades más pequeñas, donde no se abastecen esas mismas personas a trabajar en una planificación de aquí a 40 años, a 50 años. Es una planificación del día a día, de solucionar los problemas, de apagar fuegos. Y eso hace que obviamente descuidemos el norte de nuestras ciudades y de nuestra periferia, de los problemas que tenemos. Es así, este tema debe cambiar, pero sabemos que no está tan claro, no está al lado, no es fácil. Es un tema estructurante, desde la política pública hasta la organización gubernamental. Y es ahí, teniendo en cuenta estas falencias, donde la academia me parece que es fundamental. Y una academia activa y proactiva. Estoy clara y lo he vivido. Por medio de la academia llegamos al municipio de Ambato a presentar una temática importante, que no solamente había habido 10 tesis, sino que 3 de ellas estaban por finalizar, que no solamente existen los datos de que es un problema de movilidad urbana, un problema de barrio en ladera, de periferia, de inseguridad, sino que están aquí la gente que estudia estos temas, apoyados de técnicos, apoyados de tutores, que tienen posiblemente mayor capacidad de entender estos problemas que lastimosamente el grupo de planificación que no se da abasto. Y esto no solo debe ser una presentación de proyectos, de investigaciones, sino empezar a relacionarse intrínsecamente con las municipalidades. No sé, es un camino largo, pero no le veo más opción que meter a más técnicos. Y la única opción que tiene actualmente nuestro organismo municipal o de gobernantes es aliarse actualmente con las academias. El dinero y tienen que apoyar esto, por lo menos que las tesis sean tesis que aporten, que apoyen a estos desarrollos. Entonces le veo ahí como siempre viendo hacia una solución, ¿no? Porque a veces vamos en los problemas que sabemos que existen, ¿qué opciones que tenemos en la mano? En la mano tenemos nosotros, solo en Quito se gradúan 500 arquitectos y urbanistas haciendo centros culturales de millones de dólares que no necesitan nuestras ciudades. Entonces, si se cambia un poco esta mirada y enfocamos nuestras necesidades a algo puntual y pragmático, necesario, posiblemente tenemos más manos, más cabezas, más teoría,
más estudios, más diagnósticos. Veo esta como una solución que puede dar, pero la academia debe meterse desde temas de organización política y temas de organización de ciudades. Muchas gracias, Carolina. Daniel, tu reflexión final. Yo solamente, muy brevemente, lo que había dicho hace un momento, volver a escucharnos, volver a vernos, volver a conversar. Yo creo que hay demasiados desencuentros en este momento entre academia, planificadores, los habitantes, realmente, tanto los habitantes como los flotantes de los lugares. Y no nos escuchamos unos a los otros y cuando se plantean proyectos generalmente se parte ya de una posición de confrontación que creo que puede ser revitable con algunas de las condiciones que ha planteado Carolina, sobre todo al darnos cuenta de que necesitamos tiempo. Y esto es algo que nuestros políticos tienen que entender. Que no puedes simplemente que se te ocurre un proyecto porque te dio la gana o porque lo planteaste en campaña y que quieres que en 3 meses o en 6 meses esté construido porque es tu obra. Eso es algo que se hacía en el siglo XX que dio pésimos resultados y es algo que no podemos darnos el lujo como ciudades de seguir haciendo. Yo creo que nuestras ciudades, conversábamos alguna vez con Margarita Green, tienen el síndrome de la ciudad adolescente, las ciudades intermedias en Latinoamérica, ¿no? Y como una ciudad adolescente, pues quiere ser grande, pero todavía es chica y quiere tomar decisiones arriesgadas y quiere verse bien y quiere ser la más chévere y no sé qué. Pero al mismo tiempo, las decisiones que se toman en esta época son decisiones que van a influenciar en los próximos 100 años. Y ya no tenemos tanto tiempo. Ya no tenemos tanto tiempo como nos ha demostrado la pandemia, como nos está demostrando los temas de cambio global y cambio climático. El tiempo se nos está agotando y esas ventanas de acción que tenemos también se nos están agotando. Así que creo que necesitamos de verdad mirarnos y escucharnos más para esto. Gracias, Daniel. Creo que de esta última parte lo que es importante subrayar la necesidad de esta generación de este pacto, ¿no? En el que obviamente deberían estar vinculados la academia, las instituciones de gobierno local y demás actores ciudadanos. Sin más, les damos las gracias por su participación, especiales agradecimientos a nuestros ponentes y a todos los participantes. Les invitamos a una nueva sesión el día lunes a las 10:30 hora de Ecuador, así como el día martes 27 de octubre. Muchas gracias a todos, esperemos que hayan disfrutado y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias Javier. Gracias Muchas a todos. gracias.